Señores, amigos oyentes, ingenieros e ingenieras, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Es Palabra de Ingeniero. Bienvenidos. Este es el programa del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Reciben el saludo del decano, el ingeniero Óscar Rafael Anyosa. En la dirección y producción periodística, la licenciada Silvia Rodríguez y un servidor Fernando Llamosas. Señoras, señores, Palabra de Ingeniero les trae, como todos los sábados, la opinión, el análisis y las propuestas de los especialistas del desarrollo. Son los ingenieros, sin duda, quienes a lo largo y ancho del Perú realizan ingentes obras que implican el bienestar, implican el progreso para todos. Y qué mejor que abrir este programa, señoras, señores ingenieros, con el máximo representante de los ingenieros de todo el territorio nacional del país, y más aún ahora como decano presidente del Consejo Nacional de Decanos del Colegio de Colegios Profesionales. Ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido y felicitaciones. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, conocido es esta carestía del gas licuado, petróleo que evidencia una crisis. Nunca antes se ha producido esta situación y demuestra la seguridad energética en el país, ¿no? O la inseguridad, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus reflexiones en este momento? ¿Se debe atacar la exportación y si es necesario procurar una importación como se ha hecho en pequeña escala? Claro, o sea, el tema es efectivamente seguridad energética. El sentido de seguridad energética es que la nación tenga la tranquilidad de que su suministro no se va a interrumpir y que lo que necesiten lo van a obtener del mercado a precios razonables y en condiciones razonables, ¿no? Que no van a haber ni carencias ni precios muy altos. Entonces, esto depende en general de dos términos, ¿ya? De si existen los suficientes recursos. Si no existen en el territorio nacional, no queda más que importarlos. Y si existe la suficiente infraestructura. La preocupación mayor es cuando no existen los recursos. Pero en este caso no es un problema de carencia de recursos. O sea, en esta época el Perú tiene los recursos suficientes para el GLP, que son precisamente los líquidos o condensados que se extraen de camisea juntamente con el gas natural. Entonces, una mala política de Estado, podríamos decir, o sea, falta de estrategia. Es un problema de infraestructura, ¿ya? O sea, la infraestructura, y esto los ingenieros lo conocen muy bien, permite construir un sistema que tiene distintas partes. En el caso del gas, hay actividades de extracción, o sea, hay una capacidad de extraer el gas de los yacimientos, una capacidad de almacenamiento y de procesamiento en el sitio, en el propio camisea, una capacidad de transportar líquidos y gas, productos separados, hasta la costa. En la costa, caso de los líquidos, una planta de fraccionamiento que tiene también su almacenamiento. Luego del almacenamiento hay una capacidad de embarque y por vía marítima llega hasta el Callao. Por vía terrestre llega hacia el norte, hacia el centro y hacia el sur del Perú. Ya, todo eso no puede fallar. Uno sabe que los elementos pueden fallar. Entonces toma previsiones para cuando los elementos fallen y que haya tiempo suficiente para reparar las fallas. Ahí está la falta de previsión, ¿cierto? diríamos. Podemos llamarlo falta de previsión. En realidad lo que ha sucedido es que la infraestructura no ha sido suficiente. Para esto, para esa falta de previsión, aquí comienzan los actores, ¿no? ¿Quiénes son los que dan el servicio? Son empresas privadas. Entonces, no tienen que ser dueñas ni involucrarse en toda la cadena. Basta que tomen una actividad. Algunos extraen, otros transportan, otros procesan y almacenan, otros almacenan y distribuyen, etc. Entonces, sus capacidades son o no son suficientes. Y entiendo por las declaraciones que ha habido en la prensa, porque ya Ociner dijo que las capacidades eran suficientes, el Ministerio de Energía y Minas dijo que las capacidades eran insuficientes, que uno de los principales problemas es que no se ha cumplido con las normas de tener la suficiente capacidad de almacenamiento. Ese es un pecado triple, porque abarca a quién.
al Ministerio de Energía y Minas, que tiene que supervisar eso, al OCINERMIN, que es el órgano que se encarga de la supervisión y que no puede descubrir esto meses después de que pasó, y a las empresas que no han cumplido con su obligación. Claro, se dice claro que falta de capacidad de almacenamiento, pero gran parte de la culpa le han echado al mar, ingeniero, que falta de, digamos, previsión, el oleaje, pero creo que siempre el oleaje. Es que hace varios millones de años que el mar tiene oleaje, hace varios millones de años que se acostumbra a que llueva en la selva. Todas esas cosas son previsibles. O sea, no estamos ante un hecho que haya sido imprevisible, que aparezca repentinamente y que no haya forma de controlarlo. No es esa la situación. Estamos ante hechos comunes y corrientes para los cuales, y esto lo digo, los ingenieros lo entienden muy bien, los sistemas se diseñan para superar esas contingencias. Y justamente usted menciona a los ingenieros, el decano del Consejo Departamental, el ingeniero Correfalán Llosa, lo había adelantado, dijo, cuidado que se vino una escasez de gas, y se vino. ¿Ah? Entonces diríamos de que algo estaba pasando y que quienes se han venido frotando las manos pues son las empresas, ¿no? La empresa privada que ha tenido que importar esta pequeña porción de gas para suplir esta ausencia. Claro, o sea, ahora, aquí hay un tema colateral, lo mencionaron y me quedó una duda, ¿no? Entonces, es especulativo, pero creo que vale la pena averiguarlo. Porque mire, en el proceso se extrae gas y se separa el gas de los líquidos. Esto en la zona de la selva, en Camisea. Luego el gas se transporta, los líquidos se transportan. El gas no hay forma de almacenar. Entonces el gas es consumido en el mercado peruano y una gran porción, la mayor proporción de gas, es el gas que se licuefacta y se embarca para exportación. ¿Ya? Entonces escuché una versión en la que decía que los barcos metaneros tampoco pudieron cargarse de gas por el oleaje en la zona de Pisco. Pero al no poderse cargar de gas, entonces el gas no podía seguir produciendo, y que la baja de la producción de gas de alguna forma tuvo también que ver con ese incidente. Al bajar la producción de gas, se extrae menos gas, se extraen menos líquidos, y eso contribuyó a hacer más difícil el problema. Claro, la especulación comenzó a darse a todo dar. Incluso aquí lo habíamos dicho, ingeniero Carlos Herrera, que no compren gas, compren gasolina, porque resulta que cuando uno iba al grifo le decía, señor, no le eche gas, échele gasolina que es más barato. Claro, si estaba a 2.50 3 soles el litro, que son aproximadamente un galón. Era el triple, ¿no? Sí. O sea, el precio entre que se duplicó y hasta se triplicó. Especulativo. ¿Qué hacer? ¿Mayor fiscalización, mayor esmero, mayor empeño, mayor capacidad de presencia del Estado, ingeniero? Hay varias formas, ¿ya? El Estado tampoco puede ser un policía y tener una gran organización para estar fiscalizando que las empresas cumplan. Entonces, las multas tienen que ser disuasivas. ¿Qué significa multas disuasivas? Una empresa ha recibido el permiso para establecerse. Ella conoce las reglas de juego. Tiene que tener 15 días de almacenamiento. Si no tiene una capacidad y un almacenamiento de 15 días o lo ha tenido en algún momento, está en falta. Y el pagano de su error es el consumidor, porque a él lo alcanza la escasez. Entonces el que sale a trabajar se encuentra con que ya no puede trabajar, sino tiene que dedicarse el día a hacer cola en los grifos, a ver si en alguno de ellos le dan GLP, toda la secuela de problemas que tiene para el consumidor, que es el que paga y el que soporta el negocio. Entonces, al que incumple, la multa es tan fuerte que no le da ganas de volverlo a repetir, ¿no es cierto? Ese tiene que ser el principio, y el sistema tiene que ser tal que la multa tiene que ser directa y la tiene que pagar, ¿no? No un sistema donde, bueno, le ponen la multa, se va al Poder Judicial y nunca llega la multa. Entonces el Estado tampoco tiene en eso una capacidad disuasiva, pero sí creo que el Estado debió con mayor frecuencia revisar el tema e ir advirtiendo el tema. Y ahora, ingeniero, ¿cómo estamos de producción en estos momentos? ¿Cómo estamos? O sea, entiendo que la producción es relativamente normal. Las noticias que tenía, porque no ha habido versión formal de las empresas. Parte de este problema
las dudas que se suscitan en este problema es que quien debe hablar no habla. Las empresas no han dicho cuál es la situación. El Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas o de OCINER, tampoco han dicho cuál es la situación. El Estado ha parecido a darle explicaciones a la población cuando ya pues el muerto se estaba velando, ¿no? No en una forma precautoria, a decir que habían 2 embarques en los que, por cierto, creo que poco ha tenido que hacer el Estado, y han sido los privados y han sido los distribuidores los que han gestionado esto. Entonces nadie ha dado la cara. Claro. Y había una necesidad de que alguien diera la cara y que le diera las explicaciones a la población para tener la tranquilidad, ¿no? Claro, ahora algo más, ingeniero Herrera. Lo que creo que lo he escuchado a usted en otra entrevista, en otro medio, acerca de las conexiones, la infraestructura, la traída del gas hacia la costa, hasta Pisco. ¿Cómo se encuentran las tuberías? Fíjese, el año 2011, cuando comenzó este gobierno, ya se sabía que ese era uno de los problemas. Y no se ejecutaba, no porque no fuera conveniente, sino porque no convenía a terceros, ¿no? Entonces, en Proinversión quedó desde esos momentos la instrucción de sacar a concurso un gasoducto que estuviera entre Pisco y Lima. Y el Estado siempre puede, el Estado tiene la ventaja de que es quien hace las reglas de juego. No son arbitrarias, por supuesto, ni deben ser nunca arbitrarias, pero las que son racionales las puede perfectamente poner. Bueno, el Estado tenía que poner las reglas de juego para que lo que se use principalmente sea ese poliducto. Ha habido tiempo más que suficiente para haberlo construido, entonces deja de ser dependiente de las mareas, ¿no? Ahora hay otro tema, volviendo con las multas y las sanciones por parte. ¿Cuál es su opinión sobre la fuerte multa que ha recibido Camisea de parte del CIADI por la reexportación de 10 embarques de gas del lote 56? Ese es un tema crítico. El Colegio de Ingenieros va a hacer un pronunciamiento al respecto. Se ha tratado en el último Congreso de Piura. O sea, la noticia cayó en Piura cuando se estaba desarrollando el Congreso porque tiene una peculiaridad. Le explico, sí, para beneficio de que se entienda. Mire, hay un contrato. Recuerdo hace varios años en una rueda en la República me preguntaron sobre ese contrato y dije que era un contrato infame contra el Perú, porque el Perú dio como si fuera un riesgo de exploración, es decir, un proyecto con riesgo, un lote que ya estaba explorado y que tenía reservas probadas que habían sido confirmadas por Shell y Mobil. Lo dio a alguien como si fuera en condiciones de exploración. Y ese lote lo iban a usar para exportar el gas. Entonces, cuando leí la tabla de cómo van los precios, cuánto para el Perú, cuánto para el que tenía el negocio, resultaba que si los precios eran bien altos, a partir de un cierto precio, los $10 el millón de BTU, todo para la empresa. O sea, es decir, si se pagaban precios muy altos en el mercado, el Perú recibía solamente como que fuera un tope 10. Todo lo demás era para la empresa. En el otro extremo, si los precios de mercado eran muy bajos, todo el riesgo para el Perú. Entonces, era un contrato absolutamente inequitativo. Producto de ese contrato inequitativo es todo esto que sucedió. Y le explico ahora en qué consiste la reexportación. La reexportación quiere decir que al Perú le pagan por el gas en boca de pozo según el mercado de destino, según dónde se vende el gas. Entonces, en el año 2010 se dio una peculiaridad. Habían necesidades de gas, habían habido problemas de energía en Asia, entonces habían necesidades de gas en Asia y el mercado pagaba precios muy altos. Y en ese mismo periodo se había encontrado, ya estaba el shale gas en los Estados Unidos de Norteamérica, sí, sí, y el mercado norteamericano pagaba precios muy bajos. Como idea, el mercado norteamericano pagaba entre $2 y $3 por millón de BTU, y en los mercados asiáticos se pagaba por 10, 12 y hasta $15 el millón de BTU, o sea, muchísimo más. Ya, la empresa que estaba a cargo de esto tenía un compromiso de exportar gas a México.
pero México no terminó a tiempo su infraestructura, entonces no podía recibir el gas peruano. Entonces, lo natural hubiera sido que el gas peruano fuese directamente hacia donde eran los precios altos. ¿Qué sucedía? Que el gas peruano lo llevaban primero a Estados Unidos. Un Ya recorrido lo más ingresaban largo. a Estados Unidos, y con los datos del ingreso de Estados Unidos, digamos 2 a 3 dólares el millón de BTU, con eso le pagaban al Perú por el gas. Y eso hacía que en Boca de Pozo, donde un consumidor industrial pagaba $1.80 el millón de BTU y un consumidor eléctrico pagaba $1 el millón de BTU, ese gas para exportación se vendía a 5 centavos el millón de BTU. Entonces, el gas que había ingresado era vuelto a comprar, y esta vez se dirigía a Asia, donde se vendía al precio asiático, y toda la diferencia iba para el que hacía la operación. Entonces, entiendo que lo que el CIADI ha hecho es constatar que el Perú debió recibir el pago del mercado final, pero eso es solamente la compensación económica. Esto no quita lo principal, porque este no es un error, o sea, no es un tema que se discute, mi lectura de la cláusula es de tal forma y la lectura de la otra parte es distinta, entonces el árbitro decide cuál es la lectura correcta, si una, si otra, o si un punto intermedio. O sea, aquí de lo que se ha hablado es que efectivamente el gas fue reexportado, pero el hecho es tan burdo que es un engaño, y con eso al Estado peruano tiene la capacidad de exigir incluso el corte de los contratos. Y eso es el mejor elemento para renegociar y cambiar esos contratos con esas condiciones tan malas que nacieron en el año 2005. Bueno, durante el gobierno del presidente Toledo, definitivamente. Bueno, Con los ministros que estuvieron a cargo del tema, ¿no es cierto? Claro, por cierto, Energía y Minas y en Economía y Finanzas. Y eso habría que verlo también. ¿Me permite, ingeniero Carlos Herrera, una pausa? 8 de la mañana con 17 minutos, palabra de ingeniero. ¿Retornamos con usted? Por supuesto. Huele bien extraño, ¿no? Bien extraño. Vamos a ir a una pausa y retornamos. Palabra de ingeniero. Hemos seguido dialogando con el ingeniero Carlos Herrera Descalción durante la pausa. La verdad que es bastante curioso el porqué de esta sanción contra el Perú y en qué momento se hace durante el año 2005 esta sanción que le han hecho camisea por parte del CIADI por la reexportación de 10 embarques de gas, ¿no? Es extraño desde el momento mismo en que se firma, ¿no? Y ahora, ¿cómo quedamos? Yo le puedo contar cómo sucedió el tema. Los datos estaban no todos, ¿ya? Ahora están todos, pero los datos estaban en la página web de Perú Petro. Yo revisé la página web de Perú Petro y al mirar la página web de Perú Petro no entendía por qué, si no había obligación de exportar a México, ¿por qué se seguía exportando al mercado norteamericano que no necesitaba, que tenía precios bajísimos? ¿Es algo extraño, ingeniero? Claro, me parecía extraño. Y gente que está en el negocio pues no puede cometer un error tan grande. Entonces, además lo saben ellos, ¿no? Lo saben perfectamente por qué se hace y por a dónde se manda. Yo me pregunté, ¿no será que los están internando, luego compran el propio gas y van y lo venden a Asia, pero ya con un precio diferente? Quiso la suerte que, comenzando este gobierno, estuviese yo en la cartera de Energía y Minas. Entonces, es el ministerio el que le encargó a Perú Petro. En Perú Petro estaba el doctor ingeniero Aurelio Ochoa. Y él se encargó del tema, ¿no? Entonces, con la prolijidad que tiene que tener el caso, contratar a un consultor, a uno, una persona que iba a ser neutral, objetiva, conocedora, reputada, que no iba a arriesgar su nombre, y tomó el servicio, y al final el resultado fue pues que había esta reexportación. Que había un juego extraño, ¿no? Definitivamente. ¿Se mueve para investigación y un pronunciamiento firme al respecto, ingeniero Herrera? Por lo menos que la gente sea consciente de qué se trata. O sea, no es un juicio cualquiera, ¿no? Es que le estaban haciendo una trampa grande al Perú. Y ese no puede ser un socio como empresa. Entonces, ese es un motivo suficiente
para el Perú para poder resolver los contratos. Cuidado que esto puede reventar fuerte, ¿ah? Por supuesto. Y con esa capacidad de resolver los contratos puede renegociar con condiciones que son absolutamente onerosas. ¿Por qué el Perú? Si el Perú tiene que hacerse de todos los riesgos. O sea, el riesgo es de la empresa, no tiene por qué ser del Perú. ¿Por qué el Perú tiene que regalar su gas? Y ha regalado su gas a unos precios míseros, ¿no? Y en la época de las vacas gordas, todo el beneficio va para el otro lado. ¿Quién estaba como ministro en esa época y quién como presidente del Consejo de Ministros? Es cuestión de revisar los Pepe, archivos. Pedro Pablo Kuczynski, ministros, otros ministros posiblemente. Creo que es preferible eso. Más adelante, ir investigando. Mejor ver las cifras, todo. Sí, o sea, a ver cuentan, si producción... cuentan los hechos, ¿no? Sí. Cuentan los hechos, no estoy, ni es mi deseo tocar personas, pero los hechos, porque los hechos son los que perjudican a la nación, ¿no? Bien. Pasando al tema de su elección para presidir, ingeniero, del Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales, ¿cuál es el significado y qué acciones inmediatas son competentes y oportunas en este momento, ingeniero? El Consejo de Decanos es una entidad que existió originalmente por motus propio de los decanos profesionales, que entendieron que siendo cada uno el máximo representante de un colegio profesional, era necesario que conversasen entre ellos sobre temas que conciernen al país. Durante la segunda gestión del doctor Alan García, por ley, se reconoció a esa organización y se constituyó el Consejo de Decanos de los Colegios Profesionales con algunos encargos específicos, siendo el más importante el emitir opinión profesional, es decir, desde el punto de vista de su profesión, sobre los temas del país que contiesen a su profesión. Un consejo de decanos de colegios profesionales le deja a uno la idea que allí debe haber la reserva moral o parte de la reserva moral del país, a la que uno acude en épocas turbulentas. Claro. ¿No? Entonces, pero es una institución joven, la constituyen, como le digo, los decanos de los colegios profesionales, y toca algunos temas esenciales. Como en todas las instituciones, se pasa por momentos de vacas flacas y de vacas gordas. Han habido momentos de relativa poca actividad y los cargos se renuevan una vez por año. Entonces, en esta ocasión, a propuesta de varios colegios, le ha tocado al Colegio de Ingenieros presidir. Tener esa gratísima responsabilidad. Ingeniero, gracias. Yo creo que gracias y felicitaciones a... Antes de terminar, ingeniero, estamos a pocos días de la celebración de la Semana de la Ingeniería y la Orden CIB estará celebrando su 53 aniversario institucional. ¿Qué reflexión inspira estas efemérides si hubiera algún pedido en pro de la ingeniería en nuestro país, ¿no? Todas las épocas de aniversarios son épocas que a uno le permiten juntarse nuevamente, todos los que estamos alrededor del ejercicio de la profesión de ingeniería. Hay la ocasión de, digamos, como una renovación de votos. Uno vuelve a leer los documentos que dieron origen a la organización y cuál es la misión o sea, por qué existe la organización. Ese es un tema que es importante renovarlo periódicamente, y también es una ocasión de reconocer a los miembros destacados de la organización, y en este caso van a haber hasta 13 personas que vienen de distintas partes del país, que han sido presentadas por sus respectivos consejos departamentales, que van a recibir la Orden de Ingeniería, el máximo reconocimiento que da la institución. Y destacar una vez más la gran importancia de los ingenieros y del colegio profesional de los ingenieros como uno de los motores que mueven la economía del país, definitivamente. El desarrollo, ¿no? del país. Sí.
Ingeniero Carlos Herrera Escalzi, decano del Colegio de Ingenieros de Perú, gracias por estar esta mañana con nosotros en Palabra de Ingeniero. Muchas gracias, ha sido muy grato compartir estos momentos. Gracias, y nos ha traído una noticia de preocupación también y que para investigación, ¿no? Vamos a ir a una pausa y vamos a estar en comunicación con el decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú, el ingeniero Oscar Rafael Añosa, a propósito también de la pregunta que le hicimos, de la pregunta y la propuesta que se viene para esta semana de la ingeniería en nuestro país. Una pausa, 8 de la mañana con 27 minutos. Gracias, ingeniero Carlos Herrera Escalzi. Muchas gracias. Gracias.